Amistad virtual. Internet es una de las principales herramientas del mundo contemporáneo. Millones de personas se sientan cada día frente a sus computadoras y pasan horas chateando, revisando correos electrónicos y buscando información. Nadie puede negar lo importante que es la web hoy en día, y nuestras vidas serían bastante diferentes si no existiera este medio de comunicación. Pero así como Internet puede acercarnos a muchas cosas buenas, también es capaz de hacerlos a otras muy malas. Una prueba de lo peligrosa que puede ser la web si no se la utiliza con precaución es lo que le ha sucedido a un joven llamado Cristian Vega, quien a través de la conocida red social Facebook protagonizó una experiencia que lo dejó marcado para siempre. Cristian era un adolescente que vivía en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Era solitario, ensimismado y silencioso. Su padre había fallecido en un accidente de tránsito en el cual él también estuvo involucrado, y el trauma que eso le provocó hacía difícil su relación con la sociedad. Casi no tenía amigos reales y quería compensarlos con amigos virtuales, y por eso navegaba en internet casi todo el día. El ciberespacio era para él una adicción, una forma de escape hacia un mundo diferente, donde no había problemas ni accidentes y todo funcionaba mejor. Un día, mientras agregaba contactos en Facebook, conoció a una chica. Todo empezó siendo una típica relación virtual. Se enviaban mensajes, chateaban y publicaban textos en sus respectivos muros. Pero como la comunicación entre ambos fue haciéndose cada vez más frecuente, en determinado momento Christian le propuso a la chica concretar una cita real. Ella aceptó, y cuando se encontraron, ambos descubrieron que ese interés que los llevó a conocerse a través de la web era más fuerte en persona. Así que comenzaron a salir y se pusieron de novios. Tiempo después, el joven recibió por Facebook una solicitud bastante extraña. Alguien identificado como Mephisto quería ser su amigo. A Christian esto le llamó mucho la atención. No le gustaba ese nombre, ya que no parecía corresponder a alguien real, y tampoco el hecho de no tener ningún contacto en común, aspecto al cual él le daba mucha importancia. Lo más intrigante era su foto de perfil, que mostraba a una persona vestida con una campera canguro con capucha de color rojo. La foto era oscura, así que a Mephisto no se le veían los ojos, sino apenas la nariz, la boca y el mentón. Sin embargo, aunque no podía reconocerlo, Christian igual decidió agregarlo a su lista de amigos. Tratando de averiguar algo más acerca de Mephisto, Christian leyó la información de su perfil y el ciberespacio le reveló una serie de datos inquietantes. Mephisto era un gótico, un morboso extremo, le gustaba el black metal, la muerte, la sangre y las películas de terror, y hasta tenía algunas páginas vinculadas con el satanismo. Había colgado dibujos, imágenes y diseños macabros, y todo esto no hizo sino estimular el interés de Christian por este personaje, con quien quiso establecer un contacto más estrecho. El joven escribió entonces en el muro de Facebook de Mephisto una pregunta bien directa: ¿quién sos? Hecho esto, quedó a la espera de una respuesta, pero la respuesta no llegaba, y como ya estaba haciéndose tarde, eran cerca de las 3 de la mañana y tenía sueño, prefirió olvidarse del asunto y acostarse a dormir. Al día siguiente, Christian siguió su rutina de costumbre. Fue al colegio, se encontró con algunos compañeros y realizó otras actividades habituales, pero enseguida que las terminó, regresó a su casa y encendió la computadora para ver si Mephisto le había respondido. Al conectarse, se dio cuenta de que el muro seguía sin respuesta, pero lo que sí había era un mensaje en su bandeja de entrada, cuyo remitente era Mephisto. Al leer ese mensaje, Christian se vio bastante confundido. Mephisto le aconsejó que no intentara averiguar nada sobre él y le dijo al adolescente que si quería ser su amigo, bárbaro, pero que no le hiciera preguntas. A Christian este pedido le pareció razonable, así que dejó de lado ese tipo de consultas y se dedicó a proponer otros temas de conversación. Desde entonces, ambos mantuvieron un contacto regular vía internet, se mandaban mensajes y correos y se comentaban recíprocamente las publicaciones de sus muros de Facebook. Sin embargo, estas comunicaciones siempre se producían a destiempo. A pesar de que Christian prefería chatear, Mephisto nunca estaba conectado cuando él sí, o al revés, y la relación siguió forjándose a través de Facebook y correos electrónicos. Pero a Christian esto no le llamaba la atención. Como Mephisto era un ser de la noche, le parecía normal que tuviera horarios un poco raros. Cierta vez,
Mientras revisaba las últimas novedades de su grupo de amigos, Christian descubrió algo que lo sorprendió. Él y Mephisto tenían un amigo en común. Esto sí que era curioso, ya que nunca antes había sucedido. Pero lo que más le llamó la atención fue la identidad de ese amigo. A Christian eso no le hizo ninguna gracia, ya que el amigo que tenían en común era su novia, quien había aceptado a Mephisto como contacto y no había dicho ni una sola palabra. Christian tomó entonces el teléfono, llamó enojada a su novia y le exigió explicaciones. Mephisto, le contestó la chica, no sé nada acerca de él. ¿Cómo que no?, dijo el joven. Yo vi en Facebook que es tu amigo. Bueno, le respondió su novia, lo conozco porque lo acepté como contacto, nada más, pero no es mi amigo. Pero entonces lo conoces, dijo Christian, elevando la voz. ¿Por qué no me dijiste? Y viéndolo tan molesto, su novia optó por revelar toda la verdad. Le dijo a Christian que sabía que él y Mephisto se conocían, ya que éste se lo había confesado, y que hasta le había contado cosas personales que solo un íntimo amigo podía conocer. Y también le explicó que además de comunicarse por Facebook, Mephisto la había agregado en el chat y ella lo había aceptado. Y esto, por supuesto, puso a Christian todavía más furioso. ¿Y chatearon?, preguntó el adolescente. Y sí, un rato, respondió la chica. Mantuvimos un chat vía MSN, por cámara web, pero eso es todo. ¿Y qué te dijo?, interrogó Christian, curioso. Tranquilo, no te pongas nervioso, dijo su novia. Yo ni siquiera le vi bien la cara. Lo que vi por la cámara no varía mucho de lo que se muestra en su foto de perfil en Facebook. Es decir, casi nada. El rostro nunca llega a apreciarse bien. Está con una capucha roja, en una habitación oscura. Incluso, después de un rato de chatear, apagué la cámara porque era lo mismo que mirar su foto del MSN. No se veía otra cosa que un encapuchado, así que lo corté enseguida. Y eso es todo lo que pasó. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a Christian, que colgó el teléfono ofuscado. Ni bien terminó la discusión, el joven se sentó de nuevo en la computadora y le envió un mensaje a Mephisto, recriminándole por haberse comunicado con su novia a escondidas. Pensaba, ¿qué está sucediendo? Apenas conozco a este tipo y ya quiere levantarse a mi novia. ¿Qué se cree? Así que en términos nada amables le ordenó a Mephisto que se borrara del Facebook y del MSN de su novia. Y también le aclaró que si no quería meterse en problemas, le convenía no tener ningún otro tipo de contacto con ella. Hecho esto, abrió el chat y le escribió a Mephisto. ¿Estás ahí? ¿Estás? Pero Mephisto, como siempre, estaba desconectado. Al no hallar respuestas, Christian creyó que explotaba de los celos. Tenía ganas de romper, de llamar por teléfono a su novia y pelearse con ella otra vez, pero como Mephisto seguía sin responder y el tiempo pasaba, al final se quedó dormido enfrente de la computadora. Eran cerca de las 7 de la mañana cuando se despertó. Miró la pantalla de la computadora y vio que había un nuevo mensaje en la bandeja de entrada. Con ansiedad, se fijó en el remitente y vio que el mensaje era de Mephisto. Un mensaje intimidante. El asunto decía, no me jodas. Y el texto contenía una amenaza. No te metas conmigo si no querés tener problemas. No sabes con quién te metes. No tengo nada para perder. Sé quién sos y te puedo arruinar la vida si quiero. Apenas leyó el mensaje, Christian pasó de la bronca al miedo. No sabía cómo reaccionar. Luego de pensarlo unos instantes, telefoneó a un amigo suyo, un experto en informática, y le comentó su problema. Le contó lo que había pasado, lo puso al tanto de las amenazas y le pidió un consejo acerca de cómo proceder. Entonces su amigo le dijo que se quedara tranquilo, ya que él iba a tratar de ubicar a Mephisto por el IP. Como dato, se denomina IP a la dirección electrónica de una computadora conectada a Internet, la cual es única e irrepetible para cada máquina. Christian, agradecido, le proporcionó la información que necesitaba. El hecho es que al otro día este amigo llamó por teléfono a Christian y le reveló una noticia desconcertante. Le dijo que seguramente alguien le estaba haciendo una broma, ya que después de rastrear el origen de los mensajes de Mephisto, descubrió que los mismos procedían desde la propia computadora de Christian. Esta noticia le provocó al joven una gran conmoción. Alguien estaba enviándole mensajes desde su máquina, pero ¿quién? Su padre había fallecido, no tenía hermanos, su novia no regresó a su casa desde que se pelearon y su madre trabajaba todo el día. El único que utilizaba la computadora era él y cuando lo hacía siempre estaba solo. Aparte, era absurdo que alguien de su entorno le hiciera una broma tan pesada, así que estaba confundido y hasta llegó a sospechar una hipótesis sobrenatural.
Fue entonces que sucedió un hecho extraño. De pronto, Christian se dio cuenta de que al lado del monitor había un pedazo de papel arrugado que tenía algo escrito. Esto llamó su atención, ya que él no había hecho nada con ningún tipo de papel. Con incertidumbre, lo tomó en sus manos, lo desenrolló y leyó su contenido. Y al hacerlo, su asombro fue mayúsculo. En el papel, redactada con letras al estilo gótico, había escrito una sola palabra: Mefisto. Viendo ese nombre en el papel, Christian se desmayó del susto. ¿Será que este tal Mefisto tenía acceso a su casa sin que él lo supiera? Todo era posible, pero hasta no estar seguro, lo mejor era alejarse de allí lo más rápido posible. Así que salió de pura a la calle y se dirigió a la casa de un amigo suyo. Al llegar a donde vivía ese compañero, le pidió permiso para pasar, ya que le dijo que sí. Christian no sabía si contarle o no lo que estaba sucediendo, pero al fin decidió mantener el secreto hasta averiguar un poco más acerca de todo lo que estaba pasando. Así que los dos se quedaron conversando de cualquier cosa hasta altas horas de la madrugada. Cuando por fin pudo tranquilizarse lo suficiente, Christian decidió regresar a su casa y al encontrarse en su hogar ni siquiera pensó en encender la computadora para ver si había alguna novedad. Estaba exhausto, por lo que solo se dirigió a su cuarto, se acostó en la cama y se durmió profundamente. De todos modos, el sueño no duró demasiado, ya que lo despertó el sonido de su teléfono celular. Medio dormido, abrió los ojos y se dio cuenta de que acababa de llegarle un mensaje de texto. Se fijó en el remitente y vio que era su novia. Al abrir el mensaje, Christian leyó un texto breve, pero que parecía contener la solución a todos los misterios. El mensaje decía así: «Déjate de joder, Christian. Mefisto, sos vos». Christian sintió un nudo en la garganta. Aunque había experimentado cosas extrañas últimamente, esta era la más extraña de todas. Si lo que el mensaje decía era verdad, entonces todo tenía sentido. Pero no podía ser. Era una solución absurda, descabellada, como salida de una pesadilla. Así que la confusión se apoderó de él y no lo dejaba pensar con claridad. Justo en medio de ese torbellino de ideas, Christian tuvo una revelación. Recordó un viejo baúl que había en su casa. Muchas veces se le había pasado por la cabeza tirar ese baúl a la basura, ya que su contenido estaba vinculado con momentos dolorosos del pasado de su familia. Pero como esos objetos tenían un gran valor afectivo, el baúl era considerado un santuario y nunca se deshizo de él. En su interior estaban las ropas que llevaban puestas su padre al momento de morir en el accidente de tránsito, y también las que él mismo vestía cuando participó en aquella terrible tragedia en la cual salvó su vida de milagro. Con las manos temblorosas, Christian se dirigió hacia el baúl y levantó la tapa, y al hacerlo descubrió algo que lo dejó sin aliento. Entre las ropas se encontraba la campera roja con capucha que usaba Mefisto, la misma que había visto en su foto de perfil. Esa era la prueba que necesitaba y que tanto temía encontrar. Ya no había lugar para las dudas. Mefisto era él. Esta historia posee una explicación. Al parecer, Christian padecía lo que en psicología se denomina trastorno de personalidad disociativo, una extraña patología que provoca que en un mismo individuo coexistan identidades diferentes. Por lo general, quienes sufren esta enfermedad han atravesado una situación traumática que los impulsa a formar de manera inconsciente una personalidad paralela. Lo curioso es que esas múltiples personalidades no saben de la existencia de las otras y pueden presentar rasgos absolutamente diferentes entre sí. La ciencia ha tratado pacientes con trastornos disociativos que pueden hablar idiomas que jamás aprendieron. Christian Vega justamente padecía esta enfermedad. Como defensa ante las amenazas del entorno, su mente creó un doble de su persona a través del cual fueron liberadas sus tendencias siniestras, macabras y morbosas. Esa personalidad paralela, llamada Mefisto, no era consciente de la existencia de Christian y viceversa. Con seguridad, el joven no recibió apoyo terapéutico luego del accidente en el que falleció su padre, y eso activó un cuadro de amnesias disociativas. Internet favoreció esta estructura psicológica al abrir una red infinita de posibilidades para expresar sus rasgos más perversos. Dicen que, después de lo ocurrido,
Christian y su novia rompieron para siempre y que hoy en día el adolescente se encuentra internado en una institución psiquiátrica ya que su mente quedó desequilibrada por completo a raíz de lo acontecido. La experiencia de Christian Vega nos enseña que la red es capaz de despertar lo mejor y lo peor de las personas y que debemos ser cuidadosos al establecer amistades virtuales, ya que pueden hacernos creer algo muy alejado de la realidad. Internet está repleta de misterios, seres extraños y actos terribles, igual que la vida misma. No obstante, gracias a ella estamos a un solo clic de distancia de todo eso. Ese clic puede presentarnos a nuestro propio Mefisto, y si lo hace, tal vez escribiremos una leyenda que quedará registrada para siempre en el historial de conversaciones de las voces anónimas. Nadie está a salvo de cometer un error fatal, y como todos podemos equivocarnos en la vida, es importante saber qué actitud vamos a asumir cuando nos toque hacerlo. Esa parece ser la enseñanza principal que se desprende de la siguiente narración oral montevideana, y que deja saber un valioso mensaje sobre la esencia de los errores humanos que conviene no olvidar en los momentos difíciles. El hecho ocurrió hacia la década del 60, y tuvo como protagonista un chofer de ómnibus de una línea de recorrido urbano, cuyo viaje nacía en la zona del barrio de Pocitos de Montevideo y culminaba en Colón. Este señor venía conduciendo el vehículo desde el garage de la empresa en dirección a la primera parada de la línea. Eran aproximadamente las 5:45. El chofer avanzaba con total tranquilidad por las calles de la ciudad, que a aquellas horas estaban casi desiertas, ensimismado en sus pensamientos por culpa del sueño o el aburrimiento. En determinado momento, un terrible golpe en la parte delantera del ómnibus y un fortísimo alarido de horror lo volvieron bruscamente a la realidad. Clavó los frenos y se llevó las manos a la cabeza al darse cuenta de que había atropellado a una persona. Ni bien pudo reaccionar, el hombre abrió la puerta del ómnibus y bajó precipitadamente de él para dar auxilio a la víctima. Se trataba de una mujer muy anciana, con el pelo completamente blanco, que había cruzado la calle sin mirar. Yacía inmóvil en el pavimento, a un costado de la vereda, y presentaba una profunda herida en la cabeza. Al intentar moverla, el chofer notó que el cuerpo estaba flácido, sin un gramo de fuerza, y cuando quiso buscarle el pulso no lo encontró. La mujer estaba muerta, y el chofer sintió entonces que un vacío se le formaba en el alma. Gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, pero no había nadie en los alrededores que pudiera oír sus lamentos. El conductor se vio envuelto en un abismo de terror. Sintió un miedo terrible del seguro castigo que sobrevendría, de las eternas noches de vela que debería sufrir porque la culpa no lo dejaría dormir. Una tormenta de imágenes se agitaba en su cabeza y en medio de aquel torbellino el hombre tomó una decisión terrible. Desesperado y sin estar del todo consciente de lo que hacía, se subió nuevamente al ómnibus, arrancó el motor y siguió como si nada el recorrido, dejando tirado en la calle el cadáver de aquella desventurada mujer. Nervioso, con las manos temblorosas y el pulso acelerado, el conductor retomó el viaje que había dejado interrumpido y se dirigió a la primera parada de la línea. Apenas unos pocos pasajeros esperaban su llegada. Uno a uno fueron subiendo y el chofer intentaba comportarse frente a ellos con la mayor naturalidad que podía, como si todo fuera muy normal. Aquella, en efecto, parecía una madrugada común y corriente para todos los pasajeros, pero el conductor transpiraba, agitado, pues a pesar de lo que disimulaba bastante bien, todavía no salía del shock que le había producido la reciente tragedia. Apenas 4 o 5 paradas más adelante, el hombre fue testigo de una visión que le hizo pensar que estaba viviendo una pesadilla. Al mirar por el espejo retrovisor, le pareció ver que en los últimos asientos, detrás del resto de los pasajeros, se encontraba aquella anciana que minutos antes había atropellado y abandonado en la calle. No la podía ver muy bien porque la vieja tenía la mirada fija en el suelo, escondiendo el rostro contra el pecho, pero reconocía las heridas que presentaba sobre su cabeza y que teñían de sangre sus cabellos blancos. Atormentado por el espanto, sin creer lo que sus ojos le mostraban, el conductor giró su cabeza hacia el fondo del ómnibus para observar directamente a la anciana, pero se encontró con que el asiento en el que había visto sentada estaba vacío. Y como no estaba seguro de que su imaginación lo había engañado, siguió la marcha como pudo, dominando apenas sus sentidos y respirando hondo.
presa de gran agitación. Las cosas estuvieron tranquilas por un rato. Cuando el ómnibus estaba llegando ya al final del recorrido, los últimos pasajeros se fueron bajando en sus respectivos destinos y el vehículo quedó vacío. Y en ese preciso momento, el conductor volvió a ver por el espejo a aquella mujer. Estaba sentada como la vez anterior, en uno de los asientos del fondo del ómnibus, pero sus ojos ya no estaban clavados en la nada, sino que miraban fijamente al conductor. Este giró su cabeza por segunda vez, intentando observar de frente a la aparición, pero no había nadie en aquel asiento ubicado sobre el final del pasillo. Al volver la mirada al volante y observar otra vez por el espejo, sin embargo, comprobaba que la anciana seguía ahí, y el chofer se puso como loco al darse cuenta de que solo era posible observarla a través del espejo. De pronto, el hombre vio a través del espejo que la aparición de la anciana que él había dejado atropellada en la calle se incorporaba de su asiento y comenzaba a caminar con lentitud hacia ella. Se acercaba con pasos sigilosos a través del pasillo del ómnibus, avanzando por la espalda del conductor, mientras éste seguía paralizado en su sitio, como si el terror se hubiera apoderado completamente del dominio de sus sentidos. Sus ojos estaban clavados en el espejo, viendo atónito cómo aquella siniestra presencia se acercaba con una expresión muy poco amigable. El chofer le parecía que el tiempo se había detenido. Durante algunos segundos que le parecieron interminables, estuvo alternando las miradas una y otra vez entre el fondo del ómnibus y el espejo, blanco de miedo. Cada vez que giraba la cabeza y observaba hacia atrás, el hombre veía que los asientos traseros estaban completamente vacíos y que tampoco había nadie caminando por el pasillo. Pero cuando miraba a través del reflejo que tenía enfrente de sí, encima del volante, veía que el fantasma de la anciana estaba cada vez más cerca, a 3, a 2, a 1 metro. Y siempre con esa expresión maligna, inquisidora y atemorizante. Dicen que fue precisamente la imagen de los ojos acusadores de aquella tenebrosa pasajera lo último que presenció el conductor del ómnibus, además de un enceguecedor resplandor, un golpe muy fuerte y el tremendo impacto del choque. Cuando por fin recuperó el conocimiento, se encontraba en la cama de un hospital, tratando de convencer a su enfermera de que aquella terrible historia era cierta. Hay quienes dicen que luego de recuperarse del accidente estuvo un tiempo en prisión, al descubrirse el homicidio causado por su negligencia. El chofer del ómnibus, cegado por el miedo de afrontar las consecuencias de un error, siguió las inclinaciones de aspecto oscuro de su alma. Pero quizás, gracias a su lado más honesto, jamás logró evadir el fantasma de la propia culpa. La espantosa anécdota que le tocó vivir todavía circula por las calles y avenidas de la ciudad, como una advertencia que ocupará un asiento a nuestro lado siempre que viajemos con destino a las voces anónimas. Desde tiempos remotos, el hombre ha deseado responder una pregunta fundamental. ¿Hay vida después de la muerte? Tanto es así que muchos intentaron crear métodos para comunicarse con el más allá, como el espiritismo y la tabla Ouija. Pero lo más misterioso de todo es que a veces los muertos también intentan contactarse con las personas, y para ello utilizan los mecanismos tecnológicos, la ciencia y los medios de comunicación. En la actualidad, existen leyendas que hablan acerca de difuntos que interactúan con las personas a través de los teléfonos celulares. Entre todas ellas, hay una sobre una llamada terrible, que anuncia el inminente final de quien la recibe. Se la conoce como la llamada de la muerte. La tecnología ha ingresado de lleno en el mundo de las leyendas urbanas. Un caso evidente es Internet. Fenómenos como el chat, los blogs y las redes sociales son protagonistas de una gran cantidad de historias. De cualquier manera, no hay dudas acerca de que el elemento que se relaciona cada vez con mayor fuerza con el universo mágico de la tradición oral es la telefonía celular. Esto no debería resultar significativo si se considera que este aparato ha transformado de manera radical la vida del ser humano y forma parte de todos los aspectos de su vida. Es difícil imaginar cómo sería vivir en la época actual sin un celular en el bolsillo. Basta caminar con cualquier ciudad para advertir que este medio de comunicación se ha mimetizado con la sociedad.
Se cree que hay 5.300 millones de usuarios de teléfonos celulares en el mundo, lo cual equivale al 77% de la población del planeta. En la actualidad, hay más de 6.000 millones de teléfonos celulares en la Tierra, y en 2010 se enviaron cerca de 7 trillones de mensajes de texto. Se conocen unas cuantas historias vinculadas al teléfono celular, muchas de las cuales han sido fuente de inspiración de numerosas películas. En su mayoría, estas leyendas hablan acerca de enigmáticos mensajes enviados desde el más allá por personas recién fallecidas que intentan contactarse con un ser querido para dejarle unas últimas palabras. Pero entre todas sobresale una aterradora que enseña que el contacto con el mundo de los muertos a través de un celular puede ocurrirle a cualquier persona y en cualquier momento. Se trata de la experiencia de un joven llamado Francisco que vive en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Una noche, luego de una jornada común y corriente, Francisco regresó a su casa y se sentó en el living a mirar televisión, y de pronto comenzó a sonar su celular. Con absoluta normalidad, tomó el teléfono y se dispuso a atender la llamada, pero cuando se fijó en la pantalla se llevó una gran sorpresa, ya que la llamada provenía de un número oculto. A pesar de que no sabía de quién se trataba, Francisco atendió. No escuchó nada al principio, así que pensó que se habían equivocado y quiso cortar. Sin embargo, al acercar mejor el teléfono a su oreja, pudo percibir unos sonidos tenebrosos. Se escuchaban cosas horribles, gritos, quejidos, lamentos y llantos de dolor, como si estuvieran torturando a alguien al otro lado de la línea. Francisco no pudo soportar la tensión de sus nervios y colgó, pero casi enseguida el ringtone de su celular le anunció la llegada de un mensaje de texto. El joven abrió el mensaje y comprobó de qué se trataba, de una cifra. Tenía 12 dígitos: 05, 02, 20, 08, 19, 48. Esa cifra no le decía nada, así que permaneció pensativo, haciéndose mil preguntas sobre ese número tan largo y aquellos espantosos sonidos. Asustado pero a la vez intrigado, Francisco se conectó a internet y comenzó a buscar información acerca de leyendas relacionadas con celulares, y encontró varias páginas web sobre el tema. La mayoría no le servían para nada, y leer sus contenidos solo conseguía ponerlo más nervioso. Pero cuando estaba a punto de rendirse, encontró un blog donde un usuario había publicado una entrada titulada La llamada de la muerte, que contenía informaciones útiles para entender de qué se trataba el código que había recibido. Según decía el blog, la llamada de la muerte es un mito que indica que si a alguien le ocurre lo mismo que a Francisco, es decir, que recibe una llamada desde un número oculto donde se escuchan sonidos perturbadores y luego un mensaje con una cifra de 12 dígitos, lo que tiene en sus manos es un código que le señala el momento exacto de su muerte. Las dos primeras cifras indican el día, las dos siguientes el mes, las próximas 4 el año y las 4 finales la hora y minutos del día en que habrá de morir. Francisco tomó su celular, se fijó de nuevo en el mensaje de texto y se dio cuenta de que, en efecto, el número tenía 12 cifras, y cuando empezó a separar el código, obtuvo como resultado el 5 del 8 del 2008, a las 19:48. Una sombra cayó sobre su alma. Esa era su sentencia de muerte. Francisco recibió la llamada y el mensaje con las 12 cifras el 1 del 8 del 2008. Es decir, que faltaban apenas 4 días más para que le llegara la fecha. Así que si la leyenda no mentía, solo le quedaban unas pocas jornadas de vida. Desesperado, optó por telefonear a un amigo suyo, llamado Matías, para contarle lo que estaba ocurriendo y pedirle ayuda. Viéndolo tan asustado, Matías trató de tranquilizarlo diciéndole que, con seguridad, todo aquello debería tener otra explicación. Francisco se calmó un poco, pero al rato comenzó a pensar de nuevo en la posibilidad de que aquello fuera algo más que una simple superstición y que los números en verdad indicaban el momento exacto de su muerte. Los días siguientes fueron para Francisco una pesadilla. Se había vuelto paranoico. Si salía a la calle, miraba nervioso hacia todos lados porque creía que la parca estaba al acecho y sospechaba que alguien lo observaba escondido en alguna parte. También imaginaba cosas y llegó a alucinar con que lo perseguía una siniestra sombra que ninguna otra persona, salvo él, era capaz de percibir. La tarde del 3 de agosto, mientras viajaba en un ómnibus de regreso a su casa por el camino de siempre, le ocurrió algo escalofriante.
Estaba sentado en uno de los asientos del medio del vehículo e iba mirando por la ventanilla, cuando de repente advirtió que otro pasajero comenzó a mirarlo con fijeza. Extrañado, el joven se dio media vuelta hacia él y al hacerlo vio que no se trataba de una persona, sino de un cadáver. Tenía un rostro espantoso, la cara blanca, pálida y demacrada, y sus ojos estaban hundidos y secos. Al ver a este siniestro personaje, Francisco se puso de pie, se dirigió de apuro hacia la puerta trasera y apretó el botón para descender. Cuando el ómnibus frenó y abrió la puerta, bajó de un salto a la calle y empezó a correr con todas sus fuerzas hacia su casa. Al llegar allí, se encerró y trancó la puerta con llave, y tomó la decisión de pasar encerrado los 2 días que faltaban para la fecha y la hora indicadas, sin tocar enchufes, manipular cuchillos o cualquier otro objeto que pudiera ocasionar un accidente. Pero a pesar de que se hallaba en la seguridad de su casa, el tiempo pasaba, y Francisco ya no sabía qué hacer. Sentía que la muerte andaba rondando, que lo acosaba, que su destino terminaría de manera inexorable el día 5 de agosto. Estos tenebrosos pensamientos lo llevaron a un estado de depresión, angustia y paranoia indescriptible. Por supuesto, al llegar la fecha indicada, Francisco sintió que el mundo se le venía abajo. No había podido dormir durante toda la noche, ya que sentía pánico, hubiera dado cualquier cosa por librarse de su muerte, y ansiaba que la jornada terminara sin problemas y reconociera que todo era falso, un simple mito, una leyenda sin sentido. Pero las horas transcurrían y cada segundo de la mañana, el mediodía y la tarde lo vivía igual que el condenado que se dirige hacia la horca. Cuando faltaban un par de horas para las 19:48, decidió llamar de nuevo a Matías para ver si podía ayudarlo. Le dijo que por favor fuera a hacerle compañía, ya que no toleraba la soledad y necesitaba a alguien de confianza que le diera ánimos. Pero lamentablemente su amigo tenía otros compromisos y no podía ir hasta su casa. Por supuesto que esto a Francisco le cayó como un balde de agua fría. De todos modos, Matías decidió buscar en internet alguna información que pudiera ser útil a su amigo. En especial trató de encontrar algún dato que explicara cómo revertir la situación, y mientras buscaba y buscaba en la web, Francisco seguía en el living de su casa, observando con agonía el movimiento de las agujas del reloj y esperando que llegara su hora. En esa tensa expectativa, los minutos fueron agotándose. A las 19:45, 46, 47, hasta que por fin el momento indicado llegó, las 19:48 en punto. En eso, el timbre sonó, y al escuchar aquel sonido, el corazón de Francisco se paralizó. El joven padeció el miedo más intenso de su vida, ya que estaba convencido de que quien estaba al otro lado de la puerta de su hogar era nada más ni nada menos que la misma muerte. Temblando, Francisco se acercó hasta la puerta y cuando estaba a punto de abrirla, notó algo extraño. En el pasillo de entrada a su casa había un sensor que se activa mediante el movimiento y que enciende una luz de forma automática cuando alguien se acerca a tocar el timbre. Y sin embargo, en esa oportunidad, el timbre había sonado y la luz exterior seguía apagada. Además, al otro lado de la puerta comenzaron a escucharse unos ruidos que le resultaron conocidos. Parecía gente gritando, gimiendo y pidiendo auxilio. Eran los mismos sonidos que había oído al atender la llamada anónima a su celular. Francisco estaba tan asustado que ni siquiera se animaba a respirar, pero lo que de verdad le puso los pelos de punta fue que de pronto el picaporte de la puerta empezó a moverse, como si estuviesen tratando de abrirla desde el lado de afuera. Y no solo eso, sino que en determinado momento la puerta cedió y comenzó a abrirse lentamente, milímetro a milímetro, como tratando de aumentar el suspenso de la situación. Así que el joven pensó, ahora sí llegó mi hora. En ese instante, su teléfono celular empezó a sonar. Sin pestañear, el joven introdujo la mano en el bolsillo, lo sacó y se fijó en la pantalla para ver quién era el que lo llamaba. Era Matías, que acababa de encontrar algo. «Francisco», le dijo, «manda ese mensaje a cualquier otro número al azar ya mismo». «¿Cómo?», preguntó Francisco, pero su amigo no tenía tiempo para explicaciones. «Rápido, reenvíalo a cualquier número ahora». Entonces Francisco buscó en la bandeja de entrada de su celular el mensaje con el código de 12 cifras. Digitó cualquier número y apretó reenviar. Apenas terminó de enviar el mensaje, la puerta terminó de moverse y permaneció entreabierta. Y al comprobar que no ingresaba ninguna persona, Francisco se animó a acercarse hasta el umbral. Por suerte, allí no había nadie, y tampoco había nadie delante de la casa, circunstancia de la cual pudo cerciorarse al salir del pasillo de entrada y ver que éste se encontraba desierto.
A todo esto, eran ya las 19:49 y al darse cuenta, Francisco experimentó un alivio increíble. El instante crítico había pasado y él se encontraba sano y salvo. Una vez que las cosas se calmaron, llamó a Matías y le preguntó por qué le había dado ese consejo, y entonces su amigo le contó que, navegando en internet, había averiguado que la única forma de salvarse de la llamada de la muerte era reenviar el mensaje de texto a otro destinatario. De esa forma se pondría en marcha un nuevo ciclo, pero con la persona a quien se haya reenviado el código de 12 números. Esa persona recibiría también la llamada y después una cifra que le indicaba cuándo iba a morir. Y a partir de allí comenzaría la cuenta regresiva hasta su final, salvo que reenviara el mensaje a otra persona y así sucesivamente. Al escuchar esto, Francisco sintió un nudo en la garganta. ¿Se había salvado? Sí, pero había muchas preguntas sin respuestas. No tenía manera de saber si aquella leyenda urbana era cierta y si alguna persona en otra parte del país estaría atravesando la misma angustia que él al recibir el mensaje. A raíz de esta experiencia, este joven tiró su celular a la basura y se compró uno nuevo. Ni siquiera trató de investigar a quién le había reenviado la cifra mortal, pues no quería volver a involucrarse con ese tema. Es que, aunque se consideraba bastante escéptico, tenía esa incómoda sensación de que el 5 de agosto del 2008, a las 19:48, quien estaba al otro lado de la puerta de su casa era la misma muerte. Según cuentan, Francisco logró eludir la parca reenviando justo a tiempo el mensaje de texto. Pero, ¿a quién lo envió? ¿Habrá recibido otra persona la llamada de la muerte? Con seguridad, quienes conozcan esta historia se harían las mismas preguntas, y es que vivencias como esta obligan a pensar que quizás, por una ley prohibida que la tecnología ha roto, los celulares son capaces de establecer una comunicación con el otro mundo. Hay que tener cuidado cuando el teléfono suena, ya que dicen que a los muertos les encanta conversar con las voces anónimas. Si el video te gustó, por favor dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Dale me gusta a nuestros videos si te gusta el contenido para más y suscríbete para poder apoyarnos. Y si no, 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 gri, 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 gri. Solo tú, aquí delante del espejo. Owen, el que va a ser Ralph Saldrá otra vez no hay que me se lo